¿Qué hubo? Vuelvo por acá con esto que me han pedido que no abandone y haciéndoles caso, traigo una nueva entrega de lo que leí en este mes, que en este caso fue el mes de julio. Fueron 4 libros, 2 fueron de cuentos, uno de técnica literaria y un clásico que me lo leí, mejor dicho, como si fuera algo que tenía que saborear muchísimo, y eso fue lo que hice en efecto, lo saboreé página por página, lo leí lentamente y con mucho cariño. Acuérdese que mi nombre es Federico Baraya Galán y este podcast normalmente está dedicado al género del cuento, pero pues tengo también esta tipología que es mis lecturas del mes y que hoy por eso aprovecho y hablo sobre las lecturas, y todo esto también me trae para hacerles una pequeña cuña, y es que ya están abiertos los cupos para el último taller de cuento de este año de Literatus, que empieza en octubre. Son 6 sesiones en las que vemos todo lo que usted necesita para comprender la técnica detrás del cuento, y es perfecto si usted tiene por ahí unas historias que quiere escribir, convertir en cuento, o si quiere aprender a leer mejor, a leer cómo leen los escritores. ¿Por qué? Porque vamos a ver punto de vista, vamos a ver ambiente narrativo, tiempo narrativo, construcción de personajes, vamos a ver también qué es eso de la tensión, para qué funciona, vamos a hablar sobre la teoría pigliana, por supuesto, sobre Hemingway, sobre Cortázar, en fin, vamos a tocar muchos de los temas importantes dentro del género del cuento, y tengo 2 opciones, una que es miércoles de 7 a 9 de la noche, hora de Colombia, y los sábados de 9 a 11 de la mañana, también hora de Colombia. Este último horario es muy útil para esas personas que están en otras partes del mundo, como España, Alemania, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, en fin, que es normalmente las que toman ese horario de los sábados. Pero si usted está en Colombia, en Bogotá, en, no sé, Brasil, Paraguay, Uruguay, donde fuere, y le sirve más el de los sábados, pues también está abierto para usted, no hay ningún problema. Si quiere más información, escríbame a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Dicho eso, empecemos con el primer libro de cuentos que leí en julio. En esta ocasión fue Miembro Fantasma, que acá lo tengo, escrito por la autora uruguaya Fernanda Trías. Miembro Fantasma es una colección de 11 cuentos, fue publicado por Páginas de Espuma, que no es menor, incluso he recibido muy buenos comentarios sobre la calidad del libro, porque sí, en efecto, Páginas de Espuma hace libros muy bonitos, muy bellos, y temáticamente, desde mi lectura, tengo que decir que este libro habla sobre la pérdida, ya sea de la patria, de alguna adicción, e incluso la pérdida de alguna u otra forma de la libertad. Es un libro que abre con un tema, una tipología de la que he hablado acá, que es el escritor o la escritora perdedora. Este sin duda es el primer cuento, es el cuento más extraño que hay dentro del libro. Es un cuento que a mí me parece, por la forma y el fondo, puede ser muchas veces una barrera para las personas, porque técnicamente es un cuento con muchos trucos, es un cuento también metaliterario, y estructuralmente tiene esto como de la muñeca rusa, como del cuento dentro del cuento dentro del cuento. Incluso hablando con Fernanda Trías, en la entrevista que está acá en Literatus, ella nos contaba que siempre quiso escribir un cuento de esta tipología, además porque había visto que siempre eran los hombres los que escribían la tipología de cuento del escritor perdedor, que ya le hemos hablado acá en Literatus, que por ejemplo Vila Matas ha escrito sobre esto, también Ibargüengoitia tiene un cuento que leímos acá en Literatus, e incluso David Betancourt, que estuvo acá invitado, uno de sus libros, que es El Fracasador, tiene muchos cuentos dedicados a esto del escritor que intenta escribir. Entonces como que es una tipología, y ella había visto que siempre eran los hombres los que escribían sobre esto, y trató de darle un poco la vuelta y también ver cómo hacía que su personaje principal fuera una mujer. Entonces es un cuento que técnicamente está lleno de vueltas de giro, está lleno como de pequeños guiños que si uno no está atento se los pierde y que puede ser confuso. Entonces por eso sé que puede ser una barrera, pero a mí me parece que es un cuento muy bien logrado, muy bello, y que de muchas formas pues sí es una iniciación a lo que viene en el libro, con unos cuentos también que me parece beben mucho de la cuentística norteamericana, o de Estados Unidos para ser más exactos, de lo cual me parece
aunque no me parece, yo creo que es un poco evidente, el segundo cuento nos muestra eso, nos muestra que Fernanda Trías tiene un interés muy específico por la forma, la técnica de los cuentos de Estados Unidos, autores como Carver, Cheever, Tobias Wolff, incluso Lucía Berlín. Ese segundo cuento de Miembro Fantasma se llama El Orador. Es un cuento que nos habla sobre... Primero, las adicciones, ¿no? Es el primer cuento de los dos que hay acá que habla específicamente sobre las adicciones. Segundo, es un cuento que está muy en los huesos, es decir, es un cuento que siempre va para adelante, no tiene digresiones, las digresiones que tiene son muy poquitas y además de eso tiene como silencios que no nos van a revelar. Digamos, yo soy muy chismoso, entonces yo quisiera saber algo específico sobre el personaje, pero nunca se nos cuenta eso, entonces me quedé con las ganas de saber y eso también es muy de la cuentística de Estados Unidos. Y finalmente el cuento tiene una extrañeza que a mí me gusta muchísimo y es normalmente cuando uno habla del género del cuento oye una vertiente de personas que dice que para que el cuento sea un cuento y no una anécdota necesita que el personaje sufra algún tipo de transformación. En este cuento de Fernanda Trías, el segundo del Orador, no hay ningún tipo de transformación, no existe la transformación, es decir, el personaje pasa por una serie de situaciones que lo invitan o le invitan a transformarse y lo que hace el personaje es rechazar esa transformación. A mí me parece que es un cuento completamente de inicio a final, está tratado como un cuento, más allá de si hay una transformación o no, pero esto es algo de lo que hablamos en el taller de cuento de literatos para ver qué tan cierto es eso, si es necesario o no siempre tener una transformación en los personajes. Más adelante nos encontramos con el cuento que le da el nombre al libro, que es Miembro Fantasma. Para mí ese es el mejor cuento del libro. Estructuralmente y también me parece que por el punto de giro, las sorpresas, el cuento más clásico de los que encontramos acá. Vemos un personaje que está hablando en un bar con otro personaje y que ya casi al final del cuento le revela una información que es sorpresiva para los lectores y pues para todo el mundo. Entonces eso hace que sea un cuento muy clásico, es un cuento muy bien construido, muy bien narrado, que funciona muy bien simbólicamente, que hay mucha profundidad, que después deja latiendo algo que va más allá de simplemente el cuento, que nos habla sobre la pérdida, ¿no? Entonces nos habla sobre la pérdida de la patria, en este sentido de el miembro fantasma, de un día levantarse sintiendo dolor por algo que ya no está, que es lo que le pasa a las personas que pierden una extremidad, ¿no? Pueden tener estos dolores de repente del brazo que ya no está y a eso se le llama el miembro fantasma. Y eso es un poco lo que le pasa a este personaje que nos está narrando esa historia. Ahí hay un poco, empezamos a ver lo que yo conozco como la metáfora de situación de Carver, que también hablamos de eso en el taller de cuento, y yo hablé con Fernanda Trías sobre esto de la metáfora de situación de Carver. Ella me dice que no lo tenía mapeado, pero que debe ser que lo conoce simplemente por haber leído. Y yo creo que acá empezamos a ver eso porque empieza a ser como unos espejos de, en este caso, perder o el miembro fantasma, que uno pierde una extremidad frente a perder algo intangible como es la patria, ¿no? Entonces empezamos a ver eso y después en un siguiente cuento que se llama Si el mundo dejara de hacer lo que hace, me parece que es mucho más evidente esto de la metáfora de situación porque es el segundo cuento sobre adictos y vemos unos adictos que logran escaparse y terminan en una casa y prenden el televisor y en el televisor están hablando sobre la caída de las Torres Gemelas porque acaba de suceder y el adicto tiene como este momento en el que piensa que la salvación es un tema de azar, ¿no? Y no la salvación como en la vida y Dios y demás, sino cualquier tipo de salvación. No ser un adicto, por ejemplo, es una cuestión de azar, porque la adicción está a la distancia de abrir una puerta que no debía haber abierto, consumir eso que no debía haber consumido, probar algo que no debía haber probado. Y nos hace como esta metáfora de situación frente a la Torre Gemela porque dice que es muy increíble esas personas que sobreviven a ese atentado a pesar de haber estado en las Torres Gemelas, ¿no? Entonces este hombre que en vez de subir, porque le dicen tenemos que subir, dice no, yo voy a bajar y es una de las 10 personas que se salva. Entonces habla como de eso, del azar, de la suerte que hay detrás de sobrevivir a ciertas cosas. Es un cuento muy bello también, muy bien logrado. Y muy bien construido. Entonces pues nada, esto es Miembro Fantasma. Hay más cuentos, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero pues es un libro la verdad muy bello que nos habla sobre la pérdida. Con Fernanda Trías estuve charlando acá en Literatos
literatus y tengo la oportunidad de tenerla invitada ahorita en el taller de cuento y en el club de lectura virtual y también en el club de lectura presencial, lo cual para mí es una dicha porque Fernanda Trías es una persona muy generosa con su conocimiento, entonces como que uno puede hurgar mucho en lo que sabe. Seguimos con la segunda lectura del mes de julio, que fue El Llano en Llamas, que acá lo tengo, esta edición de Juan Rulfo que es bien bella. Este libro fue el del club de lectura presencial abierto a cualquier persona. La sesión fue muy tesa, no les voy a mentir, estuvo muy bacana. Muchas gracias a todas las personas que asistieron y fue muy bacana pues porque es que este libro es muy poderoso. Este libro me gustaría dedicarle un video completo porque es tal el alarde de talento que hay acá y la riqueza técnica detrás de cada cuento que valdría la pena como detenerse en cada uno y ver cómo está hecho. No descubro nada, pues es Juan Rulfo, es decir, es tal vez uno de los escritores más grandes de Latinoamérica en la historia. Y acá estos cuentos, a mí me gusta más El Llano en Llamas que Pedro Páramo. Yo sé que para muchos eso será un sacrilegio y soy un bocón de muchas formas, pero sí, a mí me gusta más El Llano en Llamas. Hay algo en estos cuentos que simplemente me parece hipnotizante. Solo piensen que este es un libro que abre con un cuentazo como Nos han dado la tierra, que ya de muchas maneras sirve para plantear el registro y lo que se viene de ahí en adelante, ¿no? Que nos va a hablar como de esta guerra por las tierras en México, de la violencia en México, de lo que significa la familia, de lo que significa la tragedia en México, también de muchas formas, de la muerte. Entonces es un cuento que funciona, pues sí, a varios niveles y que además de eso tiene para mí uno de los diálogos más bellos de este libro, y este libro está cargadísimo de diálogos poderosos, pero este me impresiona sobre todo porque carga poética y a la vez una maldad terrible, y es ese momento específico en el que el delegado, que sabe que le están dando una tierra seca, inhóspita a estos personajes, les dice: en cuanto allí llueva, se refiere a la tierra, se levantará el maíz como si lo estiraran. Vean eso tan bonito. La maldad detrás de ese diálogo y lo que les digo, la belleza poética que tiene, me parece que es muy fuerte. De ahí saltamos a uno de mis cuentos favoritos de la vida, que es La Cuesta de las Comadres, que si usted lo ha leído tiene que aceptármelo, es un verdadero cuentazo. Ese momento en el que el narrador asesina a Torrico y nos narra la escena bajo la luz de la luna, que hace brillar lo plateado de la aguja que utiliza para clavarle a Torrico, y que lo termina de matar después para que no sufra. Me parece que eso, Dios mío, eso es una barbaridad. Además porque lo mata, claro, para que no sufra, ¿no? Que esto también es un concepto grande dentro del libro. Matar no por matar ni por hacer el mal, sino también muchas veces porque es lo que toca hacer y después ayudar a esta persona a morir. Ese es un cuento también que nos habla sobre estas personas que se apropian de las tierras y no sabemos muy bien cómo, ni cuándo, ni por qué. También nos habla sobre la amistad, la traición en la amistad y sobre los chismes. Creo que en El Llano en Llamas vemos muchos personajes que son muy chismosos, acá también lo vemos, y este personaje casi que enceguecido por lo que le pasó a su hermano cree que su amigo es el culpable y después termina con esa aguja clavada en el pecho y nada, es una belleza. Además narrar la violencia es muy difícil y Rulfo lo soluciona de una manera brillante en ese cuento. Y como nada de lo anterior es suficiente, de ahí pasa y nos habla o nos da este cuento que se llama Es que somos muy pobres. Y ese cuento está narrado desde la voz de un niño, ¿no? Y esto nos habla un poco del punto de vista y la voz narrativa que elegimos a la hora de narrar. Que de eso voy a hablar en el tercer libro que me leí, pero es muy importante porque el punto de vista va a definir de muchas formas casi que gran parte del cuento e incluso pues si es una novela, de la novela, y le va a dar a usted el tono narrativo. Y narrar como un niño tiene unas dificultades específicas, Rulfo lo sabe, pero también tiene otro tipo de virtudes. Esas virtudes puede ser, por ejemplo, el hecho de ser inocente frente a ciertas situaciones. Y en este cuento es importante porque nosotros vemos que el hermano se aferra un poco a la vaca de la hermana para que la hermana después no se convierta en una piruja. Que pues si nos explican que los otros hermanos se convirtieron en pirujas porque no tienen ningún dote, ¿no? O sea, para casarlas no tienen nada que ofrecer y eso las obliga a convertirse en unas pirujas. Y después vemos como el río se lleva esta vaca y uno ve que solo va flotando patas arriba y es una escena tan bonita y a la vez acompaña al niño a perder este tipo de inocencia específica que nos muestra el cuento, y el registro está muy bien logrado para mostrarnos que en efecto el que narra es un niño. Mejor dicho, este es un cuento increíble
increíble, es un cuento bellísimo, muy poético, pues casi todos los cuentos de Juan Rulfo son muy poéticos, entonces por eso este cuento también me parece que pues el nivel sigue muy alto, ¿no? No hay un cuento malo hasta ahora y no va a haber un cuento malo en El Llano en Llamas de Juan Rulfo. De aquí ya pasamos a otro cuento que es El Hombre, que es muy tramposo, ¿no? Porque lo que nosotros vemos también en este libro de cuentos que es El Llano en Llamas es que Juan Rulfo utiliza mucho la primera persona. Y la primera persona tiene sus problemas, uno de esos siendo que si usted no encuentra distintos registros para los narradores, todos los cuentos van a sonar iguales. Entonces eso es muy extraño, porque si el narrador del primer cuento es un hombre que se llama Martín y el narrador del cuarto cuento es un hombre o una mujer que se llama Martina, ¿por qué narran igual en primera persona? Y Rulfo no tiene ese problema porque él tiene muchas voces o tenía muchas voces dentro de sí, era muy bueno oyendo al parecer, pero también en El Hombre vemos un cuento que está narrado en tercera persona y lo que él hace igual es plagarlo de diálogos testimoniales en los que pasamos a una primera persona. Entonces incluso en la tercera persona hay mucha primera persona. Ese cuento también tiene una vuelta de tuerca interesante. Y eso es importante, El Llano en Llamas es un libro de cuentos con cuentos muy clásicos, estructuralmente incluso, y también por esto de la sorpresa o la vuelta de tuerca casi siempre en los finales. Y no me puedo ir de acá sin hablar de uno de mis cuentos también favoritos de este libro, que es Talpa. Talpa, o sea, a mí me gusta mucho Talpa sobre todo por la idea cruel que encierra, como este concepto de que de nada sirve sentirse mal después de haber obrado mal, ¿no? Como que perdonarán el pleonasmo, pero es que eso es tan cierto, o sea, esos personajes que son un hombre, una mujer, son dos hombres y una mujer, ¿no? Entonces la mujer está casada con estos hombres y el hermano de este hombre está enamorado de esa mujer, entonces ellos empiezan a tener un romance. Y lo que decían esta mujer y este hombre es llevar al esposo de la mujer a morir, porque el esposo de la mujer está enfermo de muchas formas y ellos deciden que lo mejor es llevarlo a morir. Y él tiene deseo de ir a un lugar específico a ver a la Virgen y también de muchas formas morir. Pero a medida que van caminando, el hombre se arrepiente porque eso está muy duro. Caminar está terrible. El camino es muy tortuoso. Y les dice, no, devolvámonos. Y ellos, no, que nos vamos a volver. Y en efecto lo llevan a morirse. Hacen una muy mala obra solo para ellos poder estar juntos. Y lo que pasa después es que no van a poder estar juntos porque cargan tanto dolor y tanta culpa que por más de que hablen de esa culpa y acepten haber hecho lo que hicieron y se sientan mal por lo que hicieron, no logran lavarse ni quitarse esa culpa de ninguna manera. Y es muy bello ver que, sí, esta idea, por más de que uno se sienta mal de haber hecho las cosas, por haber obrado mal, eso no sirve de nada, ya obró mal, de malas, le toca cargar, si usted tiene conciencia, con ese dolor, con esa verdad de que usted hizo algo que no estuvo bien. Y pues me parece que es una forma muy bonita de castigar a sus personajes por parte de Rulfo, quienes a la final logran esta idea, ¿no? De cuál es el deseo de los personajes, estar juntos. Para estar juntos necesitan que este otro se muera. Entonces Rulfo les entrega su deseo, pero al entregarles su deseo también les da un castigo mucho más grande que a la final es no vamos a poder estar juntos porque la culpa es mayor. Entonces Talpa es uno de mis cuentos favoritos, por eso me parece que conceptualmente es muy bello. Y acá podría quedarme hablando de cada uno de los cuentos del Llano en Llama porque en verdad me parece que no tienen pierde. Sería muy fácil quedarme acá hablando, por ejemplo, de Lubina, ¿no? Con esa apertura tan bella que dice: de los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. ¡Ah, qué belleza! Pero bueno, déjenme en los comentarios si les interesaría un video sobre este libro en el que desarmen los cuentos para ver qué hay, a ver si hay interés o no. El tercer libro no se los muestro porque lo leí por Kindle y es Steering the Craft, que en español sería algo así como manejando la técnica. Perdonarán la traducción así a lo maldita sea. Es de Úrsula K. Le Guin y es un libro que quería leer porque ella lo escribió después de dictar muchos talleres de cuento y ver patrones que se repetían y necesidades específicas que tenían los alumnos a la hora de tomar los talleres con ella, y era lo que ella notaba que más cojo tenían o más les hacía falta. A mí me gusta mucho leer cuentos de técnica narrativa. Normalmente siempre estoy leyendo un cuento de técnica, un libro de técnica narrativa, perdón, mientras leo otras cosas, sobre todo para traer esto a el taller de cuento y estar todo el tiempo trayendo nuevas cosas al taller de cuento para que cada vez sea mejor. Entonces siempre estoy leyendo eso. Le tenía muchas ganas por eso de que nace específicamente de las visiones que había tenido Úrsula K. Le Guin mientras dictaba los talleres. Y
Y de este libro yo me quedo con dos cosas muy grandes y muy específicas. La primera es la importancia de escoger bien el punto de vista y el narrador, que Ursula K. Le Guin dice que dentro de todos los talleres que ella ha dictado, lo que siempre se encuentra es que la gente tiene muchos problemas a la hora de elegir bien el narrador y el punto de vista, y si lo eligen mal les cuesta también darse cuenta de que eligieron mal el narrador, entonces hace mucho énfasis en eso. ¿Qué pasa con el punto de vista y el narrador? Que es que el punto de vista y el narrador van a definir muchas cosas dentro de la lógica del cuento. Así como Piglia dice que el final es el que le da el sentido total al cuento, a mí me parece que el narrador también y el punto de vista también. ¿Por qué? Y doy este ejemplo. Digamos que ustedes tienen una historia de tres personajes que dos traicionan a uno para estar juntos y tener un amorío, ¿no? Si yo narro esa historia desde el que fue traicionado, el cuento se va a tratar seguramente sobre eso, sobre la traición, sobre el dolor, sobre la venganza. Mientras que si yo narro ese mismo cuento desde la voz de alguno de los dos que salió triunfante, seguramente se tratará sobre el amor, sobre lo que significa, pues sí, traicionar a un amigo para estar con alguien más y tener algo mucho más grande. Entonces vean cómo la decisión del narrador y del punto de vista va a cambiar la lógica y la temática del cuento. Por eso es tan importante encontrar cuál es el punto de vista, desde dónde estoy narrando. Y ahora, si yo elijo narrar desde una primera persona y esa primera persona es un futbolista, tengo que pensar cómo narra un futbolista. Bueno, o en el caso de Rulfo, que narraba a través de la voz de un niño, uno tiene que encontrar ese registro específico de cómo narraría un niño. Hace poco yo estuve jurado en un concurso de cuento, y dentro de los relatos o los cuentos que me llegaron como finalistas, había uno que estaba bien, tenía cosas buenas, pero tenía un problema, y es que el narrador era un niño. Y no, ese no era el problema es que a veces el niño sacaba como unas frases supremamente poéticas, unos símiles y unas metáforas que uno decía, no, pero este niño ¿cuántos años tiene? Y después hacía unas reflexiones como si fuera el filósofo del siglo XXI, entonces yo también decía, pero ¿cómo así? ¿Al fin es un niño o no es un niño? Y eso hace que el cuento de una vez se caiga y pierda muchos puntos, porque eso hace parte de la verosimilitud y las reglas de juego que me ponen a mí desde el principio. Si a mí me dicen, el narrador es un niño, pues yo voy a pensar que es un niño, voy a creer que es un niño, y si ese niño empieza a sonar como si fuera un filósofo, un poeta de la edad de oro, pues ya empiezo a decir, acá hay algo extraño, ¿no? Acá algo no está funcionando y se me va a caer. Entonces por eso es tan importante elegir el narrador y el punto de vista. Si yo elijo un pirata, pues tiene que hablar como un pirata. Si yo elijo un futbolista, habla como un futbolista. Si yo digo que yo soy el narrador, pues entonces ¿cómo hablo yo? Pues más o menos así como les estoy diciendo las cosas, y así va a narrar mi narrador. Entonces esa es la importancia detrás del punto de vista y detrás de elegir bien el narrador. Este es un tema fundacional para mí a la hora de escribir, es decir, en el taller de cuento, por ejemplo, eso es lo primero que vemos, porque me parece que es muy importante tener claridad frente a eso, desde dónde me paro para narrar la historia que quiero narrar, y eso también facilita a veces que uno encuentre lo que quiere decir. Lo segundo importante de lo que habla Ursula K. Le Guin, y que a mí me pareció muy bonito, es el abuso o el buen uso de los verbos, porque muchas veces abusar de los verbos, porque uno quiere mostrar los personajes que están haciendo, entonces pone muchos verbos de todo lo que está haciendo el personaje, y eso, en vez de mostrarle al lector lo que está bien, lo que está haciendo el personaje, empaña la imagen y no permite que uno como lector termine de ver lo que está sucediendo. Entonces ella, Ursula K. Le Guin, da algunas herramientas, da algunos consejos para no abusar del verbo. Finalmente, el cuarto libro que leí en julio fue nada más ni nada menos que La Odisea de Homero. Esta es una recomendación que les puede ser útil si quieren leer La Odisea o la Ilíada, ¿por qué no? Y es leer un canto diario. Eso fue lo que yo hice con los 24 cantos de La Odisea, y pues para mí ese momento del día pues era un momento muy especial. Me sentaba a leer el canto diario, me tomaba un café, lo que fuere, y leía con mucho cariño y mucha atención cada uno de los cantos para ver qué era lo que tenía para decirme en el día alguna de las musas y la historia de Ulises. Entonces pues yo creo que esa es una forma mucho más fácil de acercarse a la Odisea de Homero, aunque a mí mis amigos y otras personas me han preguntado si es difícil leer la Odisea. A mí no me parece que sea difícil, es más, me parece un libro que es muy divertido, con personajes enormes, tremendos,
tremendos, llenos de vida. Además, es imposible no leer y maravillarse con las costumbres griegas, ver a estos personajes que quieren esposar a Penélope y que están comiéndose todo, alardeando, burlándose. Yo siempre que leo ese pedazo quiero simplemente es asesinarlos a todos porque me parece increíble que hagan eso, porque acaban con todo lo que hay en Ítaca y con todo lo que hay en la casa de Ulises, que me perdonarán porque sé que el nombre más cercano es Odiseo, pero me parece más bonito llamarlo Ulises. Entonces sí, es increíble adentrarse en estas páginas, conocer también esta idea de no tratar al extranjero como un extraño, sino también acogerlo, más allá de la ley de Zeus de la que habla Nolan, que bueno, ya después hablaré de eso. Y pues hablar de Ulises me parece que también es hablar de la humanidad, es hablar de usted, hablar de mí. Entonces pues la verdad recomiendo muchísimo leer La Odisea de Homero. Oyendo el podcast de Instant Classics me encontré con algo que no sabía, y es esta diferencia en la apertura y sobre todo en la forma en que se refieren a Ulises. Y es que en la traducción hecha por Emily Wilson, que en esa traducción y en esa versión está basada la película de Nolan, pero más allá de eso, en esa traducción Emily Wilson traduce lo siguiente, y es que se habla de Ulises como that complicated man, ¿no? Como ese hombre complicado, incluso podríamos decir complejo, mientras que en esta que yo tengo acá, que es de Penguin, que me parece muy buena, igual no estoy haciendo una crítica, me parece muy buena, se empieza con habla musa de aquel hombre astuto que erró largo tiempo después de destruir el alcázar sagrado de Troya, el que vio tantos pueblos y de ellos su espíritu supo, de quien tantas angustias vivió por los mares luchando por salvarse. ¿Cuál es la diferencia? El astuto con este tema que les digo de Ulises el complicado, pues porque es que, o el complejo, si ustedes leen siempre Ulises, tanto aquí como en la Ilíada, va a ser el más astuto de todos. Él gana a través de la astucia, de engañar a las personas, de inventarse planes y demás, que entonces por eso me parece interesante que en la versión de Emily Wilson sea That Complicated Man, porque me parece también que es más apropiado. Es decir, esa astucia de Ulises viene también de una complejidad específica de él, y es que él también es muy egocéntrico, también es muy violento. Entonces todo eso viene a ser un personaje mucho más redondo que simplemente lo que es la astucia. Por eso me parece más bonito pensarlo como ese hombre complejo o complicado. Yo sé que quieren que hable del elefante en el cuarto, o bueno, yo creo, y el elefante en el cuarto se llama La Odisea de Nolan. Pues, ¿qué puedo decir? Me parece una película horrible en la cual Ulises pues es reducido a un espadachín de Hollywood, como que al final le tiran la espada por un hueco y yo no sé qué otras cosas. Y yo no entiendo por qué a Calipso por alguna razón la convirtieron o la pusieron a drogar con loto a Ulises. Y además yo no siento que nos muestren nunca como la astucia verdadera de Ulises. Y como si fuera poco, nos quitan uno de los momentos más bellos para mí de la Odisea, que es el encuentro con el Cíclope y esa conversación que tiene Ulises con el Cíclope, en la que después de trincharle el ojo le dice que su nombre es nadie, ¿no? Entonces cuando los otros Cíclopes vienen y le preguntan qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, el Cíclope le dice: me hirió nadie, me atacó nadie. Entonces pues como nadie lo atacó, lo dejan ahí botado, y después cuando ya logran escaparse, Ulises le dice que él no es nadie, sino que es Ulises, que ahí nos habla también de este ego que hablábamos, y pues claro, eso hace que Poseidón se ponga bravo y demás. Bueno, ni hablemos de los dioses en la película de Nolan, pues porque los dioses son casi que inexistentes. Una de las cosas que tampoco me gustó ni cinco fue el rol de John Leguizamo, no porque sea John Leguizamo, sino porque ese porquerizo, pues en la película de Nolan es, mejor dicho, el que acompaña a Telémaco y le enseña cosas, el maestro, ¿no? También el mejor amigo de Ulises, y pues la verdad es que eso no es cierto. O sea, lo bonito del personaje del porquerizo en la Odisea es que es un personaje cuya virtud es serle fiel a simplemente una persona que admira, y también le es fiel a través de cuidar los cerdos y cuidar el campo de Ítaca. Y sí, tiene pues algunos momentos en los que va a la casa a entregar los cerdos para que estas personas se las puedan comer y demás, pero no es que él sea el maestro de nadie. Incluso cuando Ulises vuelve a Ítaca y conoce a este porquerizo, es que le cuenta un poco lo que le pasó y demás, y entablan una relación, pero no es este personaje que os dicen de John Leguizamo. Ahora, de Telémaco también podría quedarme horas hablando sobre la película pues de Nolan, que pues Telémaco es un personaje en la Odisea, en la épica, en el poema épico de Homero, que
tiene su propia odisea, es decir, Atenea orquesta un viaje para Telémaco en el que ella busca que, además de preguntar por su padre y entender qué fue lo que pasó, quiere que él se haga un nombre, ¿no? Para que cuando vuelva ya esté crecido y sea un adulto, pues, y casi que pueda ver de tú a su padre. Pero, pues, en la película de Nolan lo que vemos es que simplemente él va a buscar noticias y que, no sé, es un personaje rarísimo, supremamente débil y demás. Entonces, nada que ver, no tiene nada que ver, no, eso no me gustó ni cinco. La adaptación de Nolan y la forma en que él leyó la Odisea de Homero me parece que es, pues no es lo que a mí me gusta. Ahora, bueno, si toca decir cosas buenas, digamos que me toca decir cosas buenas o cosas que me gustaron, pues porque Helena y Agamenón también fueron horribles, pero si tengo que hablar de cosas que me gustaron, pues son cosas de las que yo no sé nada. Entonces la música, pues me pareció bacana, pues yo no sé nada de la música. Y lo otro que sí me pareció muy interesante fue que la película no tenga nada de CGI, que es esto de imágenes generadas con computadores. Sobre todo hoy en día que todo el mundo utiliza la inteligencia artificial para todo, ¿no? Entonces ni siquiera quieren pensar en dónde poner un cuadro, entonces le preguntan a ChatGPT. Bueno, es bonito ver que este tipo no utilizó nada de CGI, que no está la pantalla verde, y esa parte de la transformación, por ejemplo, de los cerdos y demás, es muy bonito porque lo hacen con maquillaje y también como rompe las cámaras, ¿no? O las tomas para que uno quede medio perdido y no se dé cuenta de que todo es a través de maquillaje. Entonces eso sí me pareció bello de la película de Nolan, de resto la odié. Bueno, estas fueron las lecturas del mes de julio. Ya sabe que me gusta mucho cuando me dejan las lecturas que ustedes hicieron acá en los comentarios, y acuérdese que si quiere más información sobre el taller de cuento me puede escribir a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, y por ahí yo les mando toda la información. Nos vemos en un siguiente episodio.